Hola a todos, les damos la bienvenida a este podcast en donde estaremos hablando de temas de migración y salud. Nosotras, las maestras Fanny Arias, Norma Jiménez y Sandra Arauz, estamos actualmente en el doctorado de Desarrollo Humano y en esta ocasión tenemos un tema bastante interesante sobre el que queremos platicar con ustedes y además analizar los efectos no solo de salud, sino también económicos y sociales que son fruto de los movimientos de migración que se tienen no solo en nuestro país, sino en otros. Pero en este programa en específico nos estaremos centrando en los efectos que tienen en la población mexicana. Les agradezco mucho su atención de antemano y espero se lleven algo interesante acerca de lo que vamos a hablar en este podcast. Bienvenidos. La migración es un fenómeno histórico, social y económico característico de la humanidad y de otras especies vivas. Los movimientos de la población, ya sea en forma individual o masiva, voluntaria o obligada, se deben a la búsqueda de oportunidades para mejorar su calidad de vida y tienen diversas implicaciones tanto para la región o país que dejan, para el que lo recibe y asimismo para la población misma. Entre los aspectos en que se puede observar este impacto se pueden mencionar los económicos, culturales y sociales. Hablar de pobreza y equidad económica precisa definir ambos términos. La pobreza se entiende como un fenómeno multidimensional que comprende la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas para la supervivencia. Esto la convierte en uno de los principales motivos de migración, mientras que la equidad económica se refiere a reconocer y considerar igualdad de oportunidades, condiciones y trato para toda la población, así como alcanzar un reparto justo de obligaciones, recursos y responsabilidades. Las personas que sufren pobreza buscan escapar de condiciones extremas para encontrar mejores oportunidades para ellos y sus familias, y así se desplazan en ocasiones de una región a otra dentro del mismo país o también de un país generalmente en vías de desarrollo a otro más desarrollado a fin de encontrar un mejor trabajo que les permita compartir con sus familiares los recursos obtenidos. Sin embargo, al llegar a su destino, los migrantes con frecuencia tienen que superar diversos obstáculos, como lo son el temor y rechazo de la sociedad, el manejo en su caso del idioma, la carencia de seguridad social y la obligación de pagar impuestos. El migrar en sí es una acción costosa porque requiere de transporte y manutención. Los países más fuertes, económicamente hablando, atraen más a inmigrantes, en particular jóvenes. Esto implica que, de acuerdo con estudios previos a la pandemia, los países con un ingreso per cápita más bajo experimenten una mayor emigración. Además, es preciso reconocer que la globalización ha propiciado que las brechas entre los países del cono sur y norte se acrecienten, convirtiendo a los primeros en proveedores de mano de obra barata y de materias primas a bajo costo, en un intercambio y beneficio desigual. Aun cuando los inmigrantes ayudan al crecimiento de la economía, a la capacidad de producción, favorecen la inversión y la especialización, las más de las veces Hablando acerca de migración y búsqueda de fronteras, debemos de hablar acerca de que los migrantes están en constante exposición a numerosos accidentes en los cruces de las fronteras, ya sea picaduras de animales, heridas en los pies, en los brazos, en los ojos, también inanición, deshidratación, pero también otro tipo de violencias y abusos que son comunes durante el camino, como asaltos, robos, extorsiones, son el pan de cada día de los migrantes que están actualmente atravesando las fronteras. La migración, además, se asocia a problemas que después se van a presentar en edades avanzadas de estas personas que han hecho este tipo de viajes, como reumatismo, artritis, dolor en la rodilla y espalda, y entre otras situaciones, pues el grave deterioro corporal que viven estas personas.
Sabemos que mucha de la migración que se hace, por ejemplo, a Estados Unidos, va de la mano de obra que se necesita en el campo. Pero justamente por eso nuestros migrantes se vuelven mano de obra desechable, porque al haber un deterioro rápido del organismo y un envejecimiento prematuro, el cruzar la frontera los vuelve rápidamente reemplazables por jóvenes que también están intentando llegar a estas fronteras para empezar a trabajar en estas zonas de pizca o en estas zonas agrícolas. Cruzar la frontera sin papeles, además, es un tema que los pone muy vulnerables. En primera, en el aspecto físico, pues no solo el cansancio, la sed, el hambre, el frío, sino también las agresiones que pueden tener de animales o de los agentes de migración o de la policía fronteriza es de verdad un riesgo latente en todo momento, tanto en el cruce de los trabajos como el maltrato que se da una vez que llegan al lugar a donde van destinados, hace que su cuerpo y todas las historias que nos puede contar a raíz de todo este desgaste, hace que rápidamente abandonen los trabajos y abandonen el intentar volver a cruzar la frontera. Ha habido casos de personas que a los 40 años ya tienen un desgaste tan fuerte corporal que ya no pueden trabajar ni intentando cruzar la frontera, pero tampoco en sus países de origen. Tenemos que recordar que muchas veces los trabajadores agrícolas que llegan a Estados Unidos, a Canadá, a otros países, pasan muchas horas bajo el sol o bajo condiciones climáticas extremas, pasan horas laborales que son muchísimo más largas de una jornada normal, reciben muy poca comida en los campos de cultivo y duermen muy pocas horas. Esto también sucede con mujeres que llegan a estos lugares y que de repente se encuentran embarazadas o se encuentran en un periodo de recuperación después de un embarazo. El abandono al que los tienen sometidos y el exceso de muchas condiciones hace que no solo se trate de un riesgo físico corporal, sino también de un riesgo de su integridad completa. Hablemos del síndrome de burnout y el síndrome de cansancio extremo que padecen estas personas no solo a nivel físico, sino también a nivel mental y emocional, porque además recordemos que están en riesgo constante, por lo que tienen un alto grado de estrés de ser deportados y una vez que llegan a la frontera y que logran cruzarla, están completamente desconectados de su familia. Entonces, eso se añade a la sensación de soledad, de, de completa desilusión y esto de repente también tiene una afectación emocional bastante grave que podemos ver años después o meses después en diferentes reacciones que tienen los migrantes y las historias que han vivido. Los migrantes viven situaciones estresantes que suelen enfrentar durante las diferentes etapas de su proceso migratorio y esto afecta su salud mental, la parte psicológica y social y que también afectan todo su bienestar desde el entorno biopsicosocial del individuo. Según datos expuestos por la Organización Mundial de la Salud, la exposición a eventos estresantes varía sustancialmente entre las diferentes poblaciones migrantes. Claro, según sean las condiciones enfrentadas dentro del proceso migratorio. Pues algunas personas migrantes enfrentan viajes extensos, impredecibles y muchas veces engorrosos, con la finalidad de llegar a su destino, incluyendo adversidades extremas y condiciones económicas difíciles. Si a esto le sumamos los viajes que llevan a cabo con transportistas llamados polleros, en los cuales las condiciones en las que viajan son insalubres, son indignas para este tipo de personas. Hemos escuchado que en algunas ocasiones han fallecido precisamente por las condiciones en cuanto a ventilación que llevan estas unidades, también aquellas personas que intentan cruzar el río y vemos cómo se quedan a la mitad del camino, son sorprendidas.
Algunos de estos migrantes pues se enfrentan en un estrés que esto incrementa y se va incrementando por la incertidumbre sobre el tiempo en el que se van a poder quedar en determinado país, los requerimientos burocráticos para regularizar precisamente su estatus migratorio. Los factores sociales en los que están inmersos tenemos el desempleo, los secuestros, la pobreza, entre algunos, los que condiciona a soportar violencias y discriminaciones. Ellos lo hacen con la finalidad de tener una mejor calidad de vida o brindarle una mejor calidad de vida a sus familias. Precisamente estudios conducidos por la OIM en Mesoamérica vinculan elementos como la fragmentación familiar, el desarraigo y las experiencias estresantes vividas durante la migración con altos niveles percibidos de ansiedad, estrés, frustración, tristeza, sentimiento de pérdida y desesperanza, ya sea a nivel individual, familiar o comunitario. Y esto incluye a las familias que quedaron atrás, porque no nada más se afecta al migrante, también afecta a todo su entorno social. En el caso de los migrantes retornados, el estrés surge al tener que reintegrarse a una comunidad de origen con la cual perdieron contacto y les es desconocida, sumado a enfrentar los mitos negativos y el estigma asociados con el proceso de retorno. Ya sea que las personas migrantes y refugiadas desarrollen un trastorno mental por los eventos estresantes enfrentados durante la migración o independientemente de estos factores, es claro que pueden beneficiarse de servicios profesionales de salud mental en los países en donde están de manera legal. Cuando estas personas están de forma ilegal, les es imposible acudir a instituciones psiquiátricas por el temor de ser denunciados. Y este aspecto también en cuanto a la salud pública y sus impactos en el desarrollo humano también afecta principalmente a las poblaciones migrantes, ya que son las más vulnerables a inequidades en salud y violaciones a sus derechos fundamentalmente, incluyendo la xenofobia y la discriminación. Desde el sector regional se aborda la migración irregular y las condiciones de riesgo y vulnerabilidad ambiental como asuntos de políticas públicas que requieren construirse desde una perspectiva teórica que vincule precisamente las condiciones y los procesos de determinación social que las caracterizan y las explican. Algunos migrantes que son contratados de manera ilegal originan ganancias altas y ventajas para los empresarios, pues evitan pagar salarios altos, capacitación y sobre todo ofertarle algunas prestaciones sociales. El gobierno no vigila que se cumplan los programas de salud. Tenemos hospitales sin equipar, desabasto de medicamentos, carencia en cuanto a profesionales en salud, y los más afectados son los grupos excluidos, y su proceso de desarrollo humano se ve afectado por todos estos aspectos, principalmente en lo que se refiere a la salud, a la parte económica y a la parte social. No podemos hablar que van a mejorar sus condiciones de vida si no cuentan con redes de apoyo familiar y gubernamental. Estos grupos culturales tienen muchas carencias y eso origina que soporten maltrato, violencia, sobre todo cuando no están en condiciones legales. Hablamos de familias de pobreza extrema que habitan en zonas rurales y marginadas, las cuales carecen de muchos servicios públicos y programas sociales, afectándolos y originando retraso en su proceso de desarrollo humano. Cuando no se cuenta, por ejemplo, con servicios de salud y programas preventivos, se detonan enfermedades crónico-degenerativas, niños con problemas de salud congénitos o malformaciones, sobre todo cuando se desconocen programas preventivos, por ejemplo, en cuanto a embarazos a temprana edad, ya que tenemos algunos índices, foquitos rojos, diría yo, de papás adolescentes que por desconocimiento sobre los métodos anticonceptivos, pues se embarazan. Entonces es importante que el gobierno tome en cuenta use estas estrategias que están planteadas pero que no se vigilan
y sobre todo afecta principalmente a los migrantes, a las personas, a los grupos culturales que viven en zonas marginadas, rurales y que no cuentan con todas estos satisfactores para poder hablar de un buen proceso de desarrollo humano. Ahora, no solo estamos hablando de la situación de los migrantes en temas de salud física. Como les comentaba en el segmento anterior, también estamos hablando de un tema emocional y de un tema mental de desgaste que viven estas personas. En específico, la discriminación social que pueden recibir estas personas es algo a lo que quisiera que pusiéramos atención en este segmento. Hay varios estudios que nos hablan que el deseo y la decisión de migrar está relacionada con fenómenos que tienen que ver con las desigualdades sociales. Es decir, el migrante de inicio migra porque en su lugar de origen hay hambre, hay desempleo, hay guerras, hay delincuencia, hay narcotráfico y hay una falta enorme de oportunidades y de violación de derechos humanos que no les permite llevar una vida digna y también proveer una vida digna, un futuro alentador a la familia que ellos tienen. Hablemos de que en estas persecuciones políticas, en esta violencia, en esta discriminación que puede ser desde una discriminación étnica y de género, es uno de los factores principales por los que las personas de ciertos lugares buscan, aunque sea muy peligroso, irse a otro país, migrar, cruzar fronteras. Hablamos también de que de repente hay migraciones forzadas, porque hay catástrofes como huracanes, temblores, incendios, que hace que las personas tengan que migrar. Pero esto también em, suma al tema de la discriminación social, porque son expatriados que no tuvieron otra opción. Y esto hace que también en la parte social haya un rechazo hacia estas personas que van llegando desde otro lugar. En términos de, del anclaje que puede tener una persona hacia su territorio, también hace que ellos se sientan no parte de los lugares a donde llegan. Les hace sentir que no solo están en un lugar que no es el suyo, sino un lugar que tampoco los recibe. Y esto también ayuda a que haya una desintegración familiar y una decadencia tanto productiva como emocional como social. Hablemos de que la mayor parte de los migrantes viaja en grupos, pero eso no significa que estos grupos de migrantes tengan una relación de grupo entre ellos. Ahora, hay mucha evidencia de que la migración es un determinante social de la salud de las personas. Y debido a que las poblaciones migrantes son necesariamente vulnerables a ciertas inequidades y a la violación de sus derechos, hablemos de que también el tema de la discriminación puede hacer que ni siquiera recurran a ayuda para atenderse en temas como de su bienestar corporal, de su bienestar físico. Además de que el proceso migratorio en sí es un proceso muy complejo y muy estresante, incluso para los que tratan de hacerlo por la vía legal. Ahora aún más para las personas que pasan sin papeles hacia otro país. El tema de adaptarse al nuevo país, además, adaptarse en el contexto, en la cultura y en la situación de vida que ahora van a llevar a cabo, es una situación demasiado estresante, por lo que su bienestar físico y mental es demasiado vulnerable en estos momentos. Y sabemos que hay una relación directa entre un estado vulnerable mental y emocional con que sea más factible que estas personas sufran accidentes o sufran enfermedades. Eh, Según datos de la Organización Mundial de la Salud, además, la exposición a eventos estresantes suscita que haya más condiciones de riesgo y más eventos estresantes en las vidas de estas poblaciones migrantes.
Y algunas personas, además, hacen viajes demasiado extensos. Pasan por mucho más de 3 países para llegar a los destinos que se tienen previstos en su migración. No solo estamos hablando de los kilómetros que tienen que recorrer, sino también de las adversidades y de las condiciones extremas que van a tener durante todo el trayecto. Y si a eso le añadimos que muchas veces, una vez que van pasando por determinados lugares, hay una barrera cultural, hay una barrera, incluso puede ser también de idioma, que hace que no puedan integrarse a las comunidades por las que van pasando, hace que la sensación de estrés y de incertidumbre sea todavía mucho más pesada para las personas que están migrando. Entonces, tengamos en cuenta que el migrante no solo tiene una sensación de extrañeza cuando cuando lo vemos pasando por todo este proceso de ir de un país a otro, sino que también está atravesando por otro tipo de factores que definitivamente son determinantes para que nosotros podamos ver su estado de bienestar en todos y en cada una de las áreas de su vida. Las diferencias entre las economías desarrolladas y las que están en proceso se han agudizado como resultado de la globalización y los efectos de la pandemia por COVID-19, propiciando que haya un gran número de personas buscando desplazarse hacia lugares donde consideran poder tener mejores oportunidades de trabajo y de calidad de vida. El sueño de estos migrantes no siempre llega a consumarse por las desigualdades que se observan en cuanto a los salarios, prestaciones y obligaciones entre la población local y los inmigrantes, Pues en con toda particular si estos esta son ilegales, situación, estos mientras que el temas de salud crecimiento de las pública y sus economías impactos en el continúa en desarrollo una humano inequidad y la cada salud vez mayor. pública desde el contexto biopsicosocial, puedo concluir que se requiere mucho apoyo del gobierno, que fijen sus atenciones en estas personas que emigran de sus lugares, dejando a un lado sus tradiciones, sus costumbres, sus hogares, sus viviendas, arriesgando su vida. Y todo esto afecta no nada más a la persona, sino también a la familia. No podemos hablar de un crecimiento en su proceso de desarrollo humano si son familias que no cuentan con apoyos, programas sociales, donde realmente la gente de los diferentes grupos culturales sigue siendo violentada, la gente pobre sigue siendo más pobre, la gente de otros niveles socioculturales siguen siendo la gente más dañada, más excluida. Y es importante que el gobierno empiece a implementar estrategias para poder salvaguardar la integridad de estas personas que salen de su país de origen por miedo, por temor, por buscar mejoras en su vida personal, por mejorar la calidad de vida de sus familiares y que muchas veces están en condiciones de desigualdad al no entrar a esos países de manera legal, de manera formal, y es la gente, los obreros que más lo padecen, son a quienes se les otorgan la mano de obra más barata, los trabajos más pesados, y pues ellos tienen que aguantar todas estas situaciones debido a que no cuentan con recursos para poder sustentar sus viviendas. Estamos ante un país en el cual se sigue violentando los derechos humanos hacia la gente que está en condiciones de desigualdad. Es importante entonces que el gobierno voltee a ver a estos grupos, a estas familias que realmente están pidiendo a gritos ayuda, están pidiendo a gritos auxilios, y no podemos decir que no hay programas, que no hay autoridades, que no hay leyes que los amparen. Simplemente las leyes no se aplican, y mientras sigamos así, mientras se continúe el gobierno con esta postura, sin mirar a la gente que realmente lo necesita,
pues vamos a seguir viendo grupos masivos, gente arriesgando su vida, arriesgando todo por el famoso sueño americano. Hablar de la situación migratoria necesariamente es hablar del impacto que tiene en la persona, pero también me gustaría aportar a este podcast un tema que no se toca en este programa y creo que me quedaría súper invitada a poder hablar de esto un poco más adelante. Claro, si la doctora que actualmente nos está dando esta materia nos lo permite, doctora María, muchas gracias por sus enseñanzas. Las tres se lo agradecemos enormemente. Pero también quisiera hablar acerca de que los países a los que generalmente están migrando las personas ya no están teniendo el poder adquisitivo necesario para poder otorgar una vida digna a esas personas. Y también hay muchísimas comunidades en muchísimos países que se están quedando sin población por tener unas condiciones de vida no favorables. Entonces, nos estamos enfrentando una, a una extrapolación de dos lugares. Lugares en donde ya no hay derrama económica porque ya las personas migraron hacia otros lugares que les dan una posibilidad económica mejor a la que tienen en estos lugares, pero también una sobreexplotación del espacio de vivienda que tienen ciertos lugares destino en donde antes o la mayor parte del tiempo hay estas posibilidades de trabajo, pero también al recibir tantísimas personas buscando trabajo, se ha vuelto imposible. Hablando justamente de las desigualdades y acerca de la vulnerabilidad física, mental y emocional que enfrentan los migrantes, también tenemos que hablar de que los migrantes también pueden ser dentro del propio país y vivir este mismo tipo de temas de vulnerabilidad. En estudios recientes de ciertas cadenas de reportajes, se han dado cuenta de que hay muchísima gente viviendo en situaciones de indigencia y en situaciones de vulnerabilidad en zonas de Estados Unidos, como por ejemplo Los Ángeles, Nueva York, em, también algunas partes de Washington. Y esto es porque mucha gente que no encuentra trabajo en sus estados natales migra a estas ciudades más grandes o con una mayor cantidad de derrama económica, pero cuando llega, los precios y el costo de vida los obliga a vivir en las calles, a vivir en sus coches. Y estamos hablando incluso de personas que tienen un título profesional y personas que son también del sector indispensable hoy por hoy en la sociedad, como lo son personal médico, personal de enfermería, ingenieros, técnicos. O sea, estamos hablando de gente que en teoría debería tener una calidad de vida asegurada por su especialización en su trabajo y no es así. Entonces, ¿cuánto más estamos viendo vulnerado el posible o la posible mejora económica o mejora de calidad de vida de los migrantes, cuando estamos hablando que muchos de los migrantes van hacia allá y muchos de ellos ni siquiera hablan el idioma? Entonces, hablemos también de que migrar, de repente el día de hoy yo me cuestiono y esa es mi conclusión. Yo quisiera preguntar si sigue siendo viable y si migrar sigue significando una mejora para la vida de la persona o a lo mejor ya no. Muchos periodistas y estudiosos del tema han comentado en recientes fechas que ya no hay un American Dream, ya no existe el sueño americano. Y creo que estamos llegando a ese punto. Creo que estamos llegando al punto en donde deberíamos pensar en reinvertir en estas zonas que se están quedando sin población para generar calidad de vida y también para descentralizar estas ciudades que están padeciendo los efectos de, de una sobrepoblación que no tenían considerado para estas ciudades.
Les agradecemos muchísimo que hayan escuchado hasta el final este podcast. Esperemos que se hayan llevado algún tipo de nuevo aprendizaje, un nuevo conocimiento y definitivamente nos encantaría saber ustedes qué opinan acerca de los temas que mencionamos anteriormente. Nos pueden dejar sus comentarios aquí abajo y nuevamente les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Esperamos escucharlos y oír si tienen alguna pregunta o alguna duda acerca de este tema que nos parece realmente fascinante. Les agradecemos mucho